cómo se resuelven ciertos problemas de funciones lineales, funciones cuadráticas y también de tercer grado. Bueno, antes que nada, para saber resolver un problema de cualquier tipo tienes que identificar qué es lo que te está pidiendo resolver el problema. Y bueno, iniciamos con las funciones lineales. Bueno, una compañía calcula que producir 100 artículos le cuesta 5.000, mientras que producir 500 le cuesta 15.000. Suponemos que el costo varía linealmente con la cantidad de artículos producida. Es decir, antes de nada tenemos que elaborar un bosquejo, es decir, una pequeña gráfica para saber si realmente es lineal o no. Y bueno, vamos a colocar en el eje de las X la cantidad de artículos y en el eje de la Y el costo. Y bueno, iniciamos primero. La 100 cantidad de artículos va a ir con los 5.000 pesos, los 500 con los 15.000 pesos. Y bueno, después de esto se van a unir los puntos. Esta va a corresponder a X1, Y1, X2, Y2. Y bueno, ya que realizamos esto, vamos a ver lo que nos pide el inciso A, que es encuentra M, que es la pendiente, y la ecuación particular. Bueno, la fórmula de la pendiente es M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y bueno, comenzamos poniendo los valores, que serían 15.000, que es Y2, menos 5.000, que es Y1, sobre 500 menos 100. Y bueno, esto nos va a salir 10.000 en la primera sobre 500 menos 100 son 400. Cuando dividimos esto, que se divide, nos va a salir 25. ¿Ok? Entonces sería M es igual a 25. Y bueno, para sacar lo que ya tenemos entonces la pendiente. Y bueno, la ecuación particular, esta va a ser de la siguiente manera. La fórmula de la ecuación particular es Y menos Y1 es igual a M, paréntesis, X menos X1. Y bueno, esto se va a resolver de la siguiente manera. Lo único que vas a sustituir por la Y X va a ser el valor de Y1 y X1. Y la pendiente, tanto Y como X se van a quedar ahí. Y bueno, Y menos, aquí puedes elegir cualquier valor, tanto sea 5.000 como 15.000 en este caso. Y bueno, Y1 lo voy a elegir como 5.000. Es igual a mi pendiente que me dio 25, paréntesis, X menos X1, que serían 100. Y bueno, esto sería Y es igual a 25 por X, 25X. Más por menos, menos. Después vamos a ir resolviendo este problema de igual manera. Entonces, después nos va a quedar 25, aquí, 25 por X, 25X. Menos 25 por 100, 2.500. Después, este valor que tenemos aquí está restando, del otro lado los va a pasar sumando, entonces serían más 5.000. Y bueno, después de esto nos quedaría Y es igual a 25X, y después tienes que hacer la operación menos 2.500 más 5.000, y esto nos va a dar un total de 2.500. Y bueno, en general ya está correcto el inciso A. Nuestra ecuación particular nos queda como Y es igual a 25X más 2.500. Es la ecuación particular, entonces ya podemos resolver, ya podemos determinar completamente esto. Entonces sería M nos quedó 25 y la ecuación particular nos quedó Y es igual a 25X más 2.500. Bueno, ya resolvimos el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Nos está diciendo, indica cuál es el costo de producir 1.200 artículos. Esto solamente tienes que identificar, como les mencioné, lo que te está pidiendo, el costo de producir 1.200 artículos. Aquí lo que tenemos que hacer es sustituir. Ya tenemos los 25X, ya tenemos Y, ¿no? 25, vamos a sustituir el X por los 1.200. Entonces nos quedaría de esta manera. Pues lo vamos a hacer acá abajo, ¿ok? El inciso B.
que quedaría de esta manera. Y es igual a 25 por 1200, paréntesis, más 2500, que fue la primera, que fue lo que nos dio. Entonces, al multiplicar esto nos va a dar 30.000 más 2500. Entonces, esto nos daría 32.500. Y es igual a 32.500, ¿ok? Y ya tenemos la respuesta. Entonces, aquí vamos a poner como que lo que el problema nos está pidiendo, es decir, indica cuál es el costo de producir 1200 artículos y lo responderíamos. El costo de producir 1200 artículos serían 32.500 pesos. Y bueno, ya terminamos con el primero. El catastral de una casa que tiene 20 años de uso es de 70.000, pero hace 14 años era de 119.000. Supongo que dicho valor se deprecia linealmente con el tiempo y determina, pendiente ecuación particular, el valor catastral cuando era nueva. Bueno, aquí te está dando muchísimas como señales. Bueno, primero tienes que hacer la gráfica. Está, como ya les comenté, en el eje de las X van los años y en el eje de las Y la cantidad. Bueno, vamos a poner los 70.000 va a ser X1 y Y1 20.000. ¿Por qué? Porque te está diciendo, aquí se va a hacer una resta, 20 años menos 14, porque te está diciendo hace 14 años, entonces se va a hacer una resta, nos va a quedar 6, entonces el 6 va a ser con los 119.000, entonces 70.000 va a ser Y1 y 20.000 X1. Y bueno, vamos a hacer la pendiente y ecuación particular, la fórmula, y va a ser Y2, que Y2 serían 119.000 menos Y1, que serían 70.000, esto entre X2, 6, menos 20. Esto nos va a quedar 49.000 y menos 14. Y bueno, entonces nos va a quedar en negativo. Más por menos, nuestra pendiente va a ser negativa. M es igual a menos 49.000 entre menos 14 nos va a dar 3.500. Entonces nuestra pendiente son 3.500. M es igual a 3.500. ¿Ok? Nuestra pendiente. Y bueno, la ecuación particular sería de esta manera. Sería Y menos Y1 es igual a M la pendiente, X menos X1. Entonces, nos va a quedar de esta manera. Como ya les dije, tanto Y como X se va a quedar de esa forma. Y menos, puedes elegir ya sea 70.000 o 119.000, eso depende de lo que quieras. En este caso, yo elegí 70.000, entonces serían 70.000 es igual a la pendiente, que es negativa, paréntesis, X menos 20, que fueron los valores que yo elegí. Entonces nos va a quedar Y es igual a menos por más, menos 3.500, X nos va a quedar, menos por más, menos 3.500X, menos por menos nos va a quedar más, menos 35, menos 3.500 por 20 nos van a dar 70.000. Nos va a dar 70.000. Después nuestro valor está restando del otro lado va a pasar sumando.
Entonces sería más 70.000. Y bueno, entonces más 70.000, porque pasa del otro lado, está restando, se va a pasar sumando. Nos quedaría 3.500 menos 3.500x y se hace la operación más 70.000 más 70.000 nos da 140.000. Entonces esta sería nuestra ecuación particular, menos 3.500 de x más 140.000 sería nuestra ecuación particular. Y después nos está preguntando ¿cuál es el valor catastral cuando la casa era nueva? Esto se va a resolver sustituyendo la x en la ecuación particular. Y bueno, menos 3.500, ¿por qué vamos a poner un 0? Porque te está diciendo cuando era nueva, es decir, que tenía 0 años de existencia. Entonces se va a multiplicar, pero como es una operación que no se puede multiplicar, la vamos a eliminar y nada más nos va a quedar 140.000 y sería y es igual a 140.000. Entonces nuestro valor catastral nos quedaría así. Como nos queda solamente 140.000 sería y es igual a 140.000. Entonces el valor catastral cuando era nueva era de 140.000 pesos. Y bueno, ahora nos está preguntando ¿cuánto varía el valor catastral por año? Esto es muy fácil, solamente es de analizar desde el inicio del inciso. Entonces en esta sería varía decrecientemente 3.500 pesos anuales, porque nuestra gráfica nos salió decreciente en la pendiente menos 3.500. Entonces es muy fácil resolverla, solamente es poner eso. Y bueno, el otro nos está preguntando ¿después de cuántos años de uso el valor de la casa es 0? O sea que después de los cuántos años que transcurrió el valor de la casa ya pues ya no hay un valor. Y bueno, esta sería simplemente restar menos 140.000, que fue de los que nos quedó del resultado pasado. Entonces después sobre menos 3.500, que es nuestra pendiente. Esto nos da 40. Entonces el resultado sería después de los 40 años, aquí sería años, solamente es hacer esta simple resta. Este ya está negativo, pero este se pone negativo para que nos quede positivo, porque no puedes decir menos 40 años, entonces se pone negativo para que sea positivo los años. Entonces, después de cuántos años el uso del valor de la casa es 0, después de 40 años el uso del valor de la casa es 0. Y bueno, en el último inciso de la pregunta del ejercicio 2 nos está preguntando ¿cuál es el valor catastral de la casa después de 30 años de uso? Entonces, aquí solamente vamos a sustituir en la ecuación que nos había quedado algo así. Y es igual a menos 3.500. Aquí se va a sustituir el valor de x por los 30 años que nos está manejando el dato. Después sería más 140.000. ¿Ok? Entonces este va a ser la multiplicación menos por más, menos 3.500 por 30 nos va a dar 105.000. Más 140.000, estos se siguen quedando igual. 140.000 nos va a quedar de la siguiente manera. Solamente se va a hacer la operación y nos va a quedar así. Y entonces ya nos va a quedar 35.000 ya que elaboramos la operación y contestamos a la pregunta de la siguiente manera. El valor catastral de la casa después de 30 años es de 35.000 pesos. Y bueno, ahora vamos con el ejercicio número 3. Bueno, este es igual de una función lineal y bueno, es parecido al ejercicio número 2. Suponemos que un automóvil tiene 5 años de uso y su valor comercial es de 96.000, pero hace 2 años era de 121.600, considerando que el valor comercial decrece linealmente el tiempo y determinemos A es M, que es la pendiente y la ecuación particular, y B, cuánto dinero se deprecia en el automóvil por año. Y bueno, es similar, aquí mismo te está dando la clave hace 2 años, o sea que ya pasaron. Eso lo vamos a graficar de esta manera. En el eje de las X vamos a poner, bueno,
En el eje de las X va a ser los años y en el eje de la Y el precio del automóvil. Y bueno, va a ser de esta manera. Se va a restar primero a 5, los 5 años que son actuales menos los 2 que ya pasaron, va a ser 3 años. Entonces, los 3 años van a ser con los 121,000 y los 96,000 con los 5 años. Entonces, este sería X2, X1, Y1 y X2, Y2. Y bueno, quedaría de esta manera. La pendiente es igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1, que es la fórmula general de la pendiente. Y bueno, vamos a poner lo siguiente. M es igual a 121,600 menos 96,000. Esto sobre X2. Igual hacemos la operación de los números que tenemos al principio y nos va a quedar 25,600 sobre 3 menos 5 nos da menos 2. Entonces esto nos va a dar un total de menos 12,800, que esto sería la pendiente. Entonces, respondiendo a la pregunta, al inciso sería M es igual a menos 12,800. Bueno, ya teníamos lo que es la pendiente. Ahora nos falta la ecuación particular, que la fórmula sería la siguiente. Y menos Y1 es igual a M, que es la pendiente, X menos X1. Y bueno, aquí puedes elegir en Y1 y X1, puedes sustituir cualquier valor de los que tienes en el eje de las Y, ya sea 96,000 o 121,600 en ejemplo de este ejercicio. Y bueno, yo pondré en los 96,000 y sería Y menos 96,000 es igual a la pendiente menos 12,800. Se abre paréntesis, X menos, mi X1 es 5, ¿ok? Como ya lo vimos aquí, mi X1 es 5, menos 5, ¿ok? Entonces se va a resolver de esta manera. Y es igual a, hacemos primero la primera parte menos lo de la pendiente, serían menos 12,800 por X, menos primero los signos, menos por más, menos 12,800 por X, 12,800X. Y después el segundo dígito, que sería menos por menos, más 12,800 por 5, nos da 69,000. Después ya nos va a quedar, de 69,000, vamos a pasar este valor hacia el lado derecho. Está restando y del otro lado nos va a pasar sumando, sería más 96,000. Y bueno, esto nos quedaría al final de esta manera. Sería Y es igual a menos 12,800 X más 160,000. Esta es nuestra ecuación particular, ¿ok? Entonces ya tenemos el inciso A completado, la pendiente y la ecuación particular. Ahora vamos con el inciso B, que nos está diciendo que cuánto es el dinero que se deprecia el automóvil por año. Como ya les había comentado, aquí es muy fácil, solamente es como que volver a regresarte al procedimiento anterior y analizar los datos. Y bueno, entonces sería de esta manera. Analizamos la pregunta con exactitud. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Cuánto dinero se deprecia el automóvil? La gráfica nos quedó hacia abajo, quiere decir que disminuye, que decrece. Entonces, fácilmente la respuesta sería: se deprecia
se deprecia 12.800 pesos por año. Entonces esta ya sería nuestra respuesta final. O sea, simplemente es como que de ir analizando lo que vas resolviendo e ir entendiendo las preguntas que te están manejando. Y bueno, en el inciso C nos está preguntando ¿cuál fue el valor del auto cuando era nuevo? Esto quiere decir que no tenía ningún día de uso y ningún año de utilizado. Entonces, aquí nos está dando la clave. Lo único que vamos a hacer es sustituir en la ecuación anterior en la X y nos habría quedado de esta manera. 12.800, la X, la vamos a sustituir por 0 porque no lleva ningún día de uso. Entonces vamos a utilizar 0 más los 160.000 de la ecuación. Esto lo vamos a eliminar porque no se puede hacer la operación. Entonces nos quedaría Y es igual a 160.000. Y nos quedaría de esta manera. El valor del auto cuando era nuevo era de 160.000 pesos. Entonces, bueno, ya tenemos el resultado número 1. El resultado de la ecuación número 1. 160.000 pesos, ¿ok? Así que después, en el inciso D, nos está pidiendo, después de cuántos años de uso se considera que el auto ya no tendrá valor comercial. Aquí nos está preguntando los años cuando ya el auto no va a valer nada, cuando ya no se puede decir que ya no está como que en meta. Y bueno, está pidiendo los años de uso que se va a considerar que el auto ya no tiene un valor económico. Entonces, esto aquí es lo contrario, se podría decir, Y lo vamos a tomar como 0. 0 es igual y sería la ecuación normal. 12.800 de X más 160.000. Y bueno, aquí se puede decir que se va a despejar X. Entonces nos quedaría de esta manera, el 160.000 que está sumando, del otro lado se va a pasar restando y los 12.800 que están sumando, de igual manera se va a pasar restando, entonces nos quedaría 12.800. Después nos quedaría X es igual a, va a ser positivo, entonces en total nos quedaría, la división nos quedaría como 12. Y aquí la respuesta sería de esta manera. Se expresará de la siguiente manera. Después de, como nos quedó 12.5, no podemos poner eso no nos podemos poner así como tal, sino lo pondríamos después de 12 años y medio, el auto ya no tendrá un valor comercial. Ahora voy con el tema de funciones cuadráticas. Bueno, aquí la función cuadrática que nos está dando es Y es igual a X cuadrada menos 3X menos 28. Y bueno, en el inciso A nos está pidiendo hacia dónde se abre la gráfica de la función. Bueno, para saber hacia dónde existe una regla básica, que bueno, es como A es mayor a 0, abre hacia arriba y es cóncava hacia arriba. Y bueno, ¿cómo tú te vas a dar cuenta si es hacia arriba o hacia abajo? Es por el simple hecho de percepción, es decir, aquí tenemos la X cuadrada, pero aunque tú no te des cuenta, aquí hay un 1 invisible que es mayor a 0, entonces por eso es hacia arriba. Si no hubiera ninguna letra y nada, pues obviamente sería hacia abajo. Y bueno, entonces nos quedaría expresado de esta manera. Y bueno, ves, si la ordenada del vértice es el valor máximo o mínimo de la función, aquí nos vamos a dar cuenta si es mínimo o máximo porque va hacia arriba o hacia abajo, y si es en nuestra función nos están dando valores, por ejemplo, que es el que tienes que observar, es negativo, entonces se dice que es mínimo, que su valor va a ser mínimo. Entonces lo vamos a expresar de la manera que sea el valor de la ordenada es mínimo, entonces nada más lo he expresado de esta manera. Y bueno, la intersección con el eje Y nos está pidiendo el inciso C. Y bueno, esto es muy fácil, solamente es de percepción y de observar observar nuevamente la función que te están dando. Entonces, esta se pondría de la siguiente manera. F de 0 es igual a
menos 28, porque aquí tienes x y esta por lógica es y, entonces sería menos 28. Y esta sería nuestra respuesta. Ahora, y bueno, en el inciso D nos está pidiendo cuáles son las intersecciones con el eje X. Aquí lo que se tiene que hacer es igualar a 0. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. F de X es igual a 0. Y de ahí comenzar a desarrollar nuestra ecuación, que anotaríamos la ecuación que nos están dando, que sería x cuadrada menos 3x menos 28. Entonces, después de esto, aquí tenemos que buscar dos números que sumados nos den esto, pero multiplicados nos den y. Entonces nos quedaría, se abre paréntesis, x, y así, ¿no? X porque tenemos x cuadrada, x por x, x cuadrada. Entonces después podríamos menos 7 más 4. Menos 7 más 4 son menos 3 y menos 7 por 4 son 28. Entonces, después lo único que tendremos que hacer es igualarlo a 0. Menos 7 es igual a 0 y x más 4 es igual a 0. Y ya después nada más x, está restando del otro lado, se va a pasar sumando. X es igual a 7 positivo y x es igual a menos 4. Entonces, este sería en general nuestro resultado, x7 y x menos 4. Eso nos está diciendo cuáles son las coordenadas del vértice. Para esto necesitamos una fórmula que es h es igual a menos b sobre 2a. Aquí lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo las letras que nos están dando. Y nos quedaría de la siguiente manera, h es igual a menos, el menos se va a conservar porque ya está integrado en la fórmula, menos b, que sería menos 3, sobre 2 por a, que sería 1, es x cuadrada, pero el 1 está invisible, entonces lo ponemos porque ya conservará x, y sería menos por menos más, sería 3 sobre 2 por 1, 2, esto sería 1.5. Nuestra h sería igual, h es igual a 1.5, entonces ya tenemos esta, pero necesitamos sacar k, entonces esta quedaría de la siguiente manera. La función de h es igual, y ponemos nuestra función x cuadrada menos 3x menos 28. Y bueno, aquí lo único que tenemos que ir haciendo es sustituir los valores. La función de 1.5 es igual a x cuadrada, que sería 1.5 al cuadrado, menos 3 por 1.5 menos 28. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. 1.5 al cuadrado nos daría 2.25. Menos por más, menos 3 por 1.5 son 4.5 menos 28. Entonces vamos a resolverla y nos va a dar un total de menos 30.25. Entonces nos quedaría expresado de la siguiente manera. Esta sería como h, es como x y y, o h y k, o sea, lo mismo. Entonces nos quedaría 1.5, hacemos la operación y nos da 30 menos 30.25. Entonces estas serían nuestras coordenadas en el vértice. Se tiene que resolver todo esto para llegar, se tiene que hacer primero el paso número 1 de la fórmula de h menos b sobre 2a para sacar lo que ya es el total de la función de h y sacar tanto h como k. Y bueno, en el inciso F nos está pidiendo el eje de simetría. Este se va a representar como x es igual a h. Y como en el inciso pasado h nos salió 1.5, lo único que se va a poner es h es igual a 1.5. Es lo único que se tiene que hacer en este inciso. Y bueno, este sería nuestro resultado final. Y bueno, en el dominio de F, vamos a poner como todos los números reales. ¿Por qué? Porque el dominio al que corresponde nuestro ejercicio, que fue lo de la función que nos están dando, son todos los números reales.
Entonces este es como que de ley base y se va a poner todos los números, todos los reales, se va a representar de esta manera. Entonces esta solamente se contesta así porque es como una forma más fácil de ponerlo. Y bueno, en el inciso H, que es el rango de F, lo vamos a poner de la siguiente manera. Y es mayor que, y vamos a poner menos 30.25, que fue lo que nos salió en K. Entonces va a ser representado de esta manera. Esta es como que una ley, es algo que ya es como una pequeña ley que se va a poner Y es mayor a menos 30.20 cuando es un negativo, y si fuera positivo sería Y es menor que y la cantidad que nos tocó, pero bueno, en este caso lo vamos a colocar de esta manera porque nos salió menos 30.25 en lo de las coordenadas H y K. Y bueno, ahora vamos a representar por medio del, vamos a graficar cómo sería, ya con todos los datos que tenemos, nuestra gráfica, y sería de esta manera. Aquí vamos a colocar en el primero, el punto, las coordenadas será 0,7, la primera era 0,7 y se va a colocar en el eje de las X, la otra era 0,4 y se va a colocar de esta manera. Y vamos a colocar las coordenadas H y K, que sería 1.5 de A, que sería la H, y la K 30, entonces se van a unir y este es el eje. Entonces el eje sería aquí en esta parte y vamos a marcarlo ahora. Y quedaría algo así, aquí está el eje y sería 1.5,30.25, pero lo vamos a dejar de esta manera. Y bueno, así terminaríamos resolviendo el inciso H y todos nuestros incisos que nos pide el problema. Y bueno, solamente es de ir observando.